la canción que destruyó al rock progresivo. ¿Recuerdas cuando el rock se volvió tan perfecto que empezó a morir? A mediados de los 70, Pink Floyd, Genesis y Yes habían creado la fórmula perfecta, canciones de 20 minutos repletas de virtuosismo. Pero en una calle sucia de Londres, 4 chicos sin técnica apretaron el botón de autodestrucción. Escribieron 3 minutos de canción y el rock cambió para siempre. Hoy vamos a contar la historia del día en que los dinosaurios se extinguieron y cómo, de sus cenizas, nació un monstruo que redefiniría la música. A mediados de los años 70, el rock progresivo se había vuelto absurdamente gigantesco, y no solo a nivel mediático, sino que musicalmente se había inflado hasta proporciones absurdas. Ya no se trataba de rock and roll, se trataba de ópera, de sinfonías, de declaraciones artísticas que requerían 3 discos de vinilo y un doctorado en filosofía para ser comprendidas. Teníamos a bandas como Yes sacando álbumes dobles que contenían apenas 4 canciones. Su disco Tales from Topographic Oceans era una odisea de casi 80 minutos, donde cada pista era un viaje épico que requería compromiso total del oyente. Teníamos a Emerson, Lake and Palmer llevando 36 toneladas de equipo en cada gira. Eso incluía una orquesta sinfónica completa que muchas veces les costaba más dinero del que generaban en las presentaciones. Keith Emerson tenía un órgano Hammond que giraba en el escenario mientras él tocaba, porque aparentemente tocar el instrumento de manera convencional ya no era suficientemente impresionante. Pink Floyd también había redefinido completamente el concepto de concierto de rock, con sus espectáculos visuales monumentales. Después del éxito estratosférico de The Dark Side of the Moon, se habían convertido en una experiencia más que en una banda. Genesis, con Peter Gabriel al frente, presentaba shows teatrales con disfraces elaborados y narrativas complejas. La música era increíble, eso nadie lo discutía. Era compleja, matemática, elevada, ambiciosa. Esta anécdota ilustra perfectamente el absurdo de la época. Rick Wakeman, el tecladista de Yes, era famoso por ordenar comida india durante los conciertos. La razón era simple pero reveladora. Los solos de batería y las secciones instrumentales duraban tanto tiempo que le daba hambre. Mientras Bill Bruford ejecutaba patrones rítmicos complejos durante 15 minutos, Wakeman podía disfrutar tranquilamente de un curry con arroz basmati en el backstage. Todo esto retrataba un problema fundamental. Esta grandiosidad estaba completamente desconectada de la realidad cotidiana. Estos músicos vivían en castillos en la campiña inglesa, componiendo canciones sobre naves espaciales, filosofía antigua griega y viajes astrales. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. Sigamos. Mientras tanto, en las calles de Londres, Manchester y Liverpool, la realidad era brutalmente diferente. El desempleo crecía, los precios subían y los jóvenes de clase trabajadora miraban a estas estrellas millonarias sin poder identificarse con absolutamente nada de lo que representaban. El rock progresivo se había vuelto 3 cosas muy peligrosas: caro, pretencioso y socialmente irrelevante. La crisis económica golpeaba fuerte al Reino Unido, el desempleo juvenil alcanzaba niveles récord. La frustración se acumulaba en cada esquina de los barrios obreros. Y el rock, que alguna vez había sido la voz de la rebelión juvenil, de pronto sonaba como música para adultos ricos que podían permitirse entradas de concierto carísimas y sistemas de sonido de alta calidad. El rock ya no representaba al joven común, y eso estaba a punto de cambiar de la manera más violenta posible. El infame invierno del descontento que azotaría al Reino Unido estaba a la vuelta de la esquina, aunque nadie lo sabía todavía. Un chico de 18 años de clase obrera en ese contexto no tenía dinero para comprar un sintetizador Moog de $5,000, apenas tenía para comer una vez al día. Miraba a Pink Floyd volando cerdos inflables gigantes sobre plantas de energía nuclear para sus elaboradas sesiones fotográficas, y pensaba una sola cosa: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Absolutamente nada. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el villano o el héroe de esta historia, dependiendo de a quién le preguntes. John Joseph Lydon, un joven irlandés de 20 años con una dentadura en estado deplorable y una mirada que podía atravesar paredes.
Pronto el mundo lo conocería como Johnny Rotten, y ese apodo no era casual. Hacía referencia directa al estado de sus dientes, pero también capturaba algo esencial de su personalidad. Había algo podrido en él, algo que incomodaba profundamente a la sociedad educada. Deja tu like si te está gustando la historia. Sigamos. La leyenda cuenta que un día, Lydon entró a Saks, la tienda de ropa de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood en Kings Road. McLaren era un empresario peculiar, mitad genio del marketing, mitad provocador profesional, que andaba buscando músicos para un proyecto que tenía en mente. Ese día, Lydon llevaba puesta una camiseta de Pink Floyd, pero le había hecho una modificación que decía todo lo que necesitabas saber sobre su actitud. Con un marcador negro había escrito arriba del logo de la banda dos palabras devastadoras: I hate, yo odio. Además, le había cortado las mangas, le había hecho agujeros y la había convertido en un manifiesto andante de desprecio. McLaren quedó fascinado. Aquello era mucho más que una broma adolescente o un intento de llamar la atención. Era una declaración de guerra contra todo un sistema cultural. Y conociendo el potencial que tenía él y su banda, accedió a ser su manager. Lo que resulta irónico, y esto es importante mencionarlo, es que Rotten en realidad no odiaba toda la música progresiva. En entrevistas posteriores admitiría su admiración por Van der Graaf Generator, una de las bandas más experimentales y oscuras del género. Lo que odiaba era lo que Pink Floyd y sus contemporáneos representaban en ese momento específico: el sistema, la élite, los intocables. La distancia entre el músico y el fan se había vuelto un abismo imposible de cruzar. Y los Sex Pistols venían precisamente a destruir esa barrera, no con argumentos elaborados ni con manifiestos intelectuales. Venían a destruirla a patadas, escupitajos y gritos. El 26 de noviembre de 1976, el rock progresivo recibió lo que muchos consideran su sentencia de muerte. Ese día se lanzó oficialmente el sencillo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Anarchy in the UK había visto la luz, y el punk había nacido. Tres minutos y 32 segundos de furia concentrada que harían tambalear los cimientos de toda una industria. Desde el inicio, ya sabemos lo que viene. No hay una introducción orquestal de 3 minutos. No hay un preludio atmosférico con efectos de sonido espaciales. Hay un chirrido, una especie de risa burlona, y luego, sin ningún aviso, guitarras que suenan como sierras eléctricas atacando tus oídos. La batería no ejecuta ritmos matemáticos en 7 octavos, ni polirritmias africanas. Es un 4/4 directo, militar, agresivo, como un martillo golpeando repetidamente. Como era de esperarse, Johnny Rotten no cantaba de manera convencional. No tenía la técnica pulida de John Anderson, ni el rango teatral de Peter Gabriel. Rotten aullaba, escupía cada palabra como si le quemara la boca. Su voz era nasal, irritante, imposible de ignorar. No buscaba belleza, buscaba impacto, y vaya que lo conseguía. La canción en sí misma era una declaración de principios brutalmente honesta. Venía a decir algo muy simple pero revolucionario: no sé tocar bien y francamente no me importa. Tengo algo urgente que comunicar y no voy a esperar 10 años de clases de conservatorio para hacerlo. El mensaje es ahora, la rabia es ahora. De repente, casi de la noche a la mañana, los solos de teclado de 20 minutos de Rick Wakeman no solo parecían excesivamente largos, parecían ridículos. Parecían un insulto a una generación que no tenía tiempo ni paciencia para virtuosismos exagerados. Las odiseas conceptuales de Yes sobre cosmología hindú parecían pretensiones vacías de músicos que habían perdido completamente el contacto con el mundo real. El punk expuso lo que muchos consideraron el gran truco del rock progresivo. Habían confundido complejidad técnica con calidad artística genuina. Habían asumido que más notas significaban mejor música, que más minutos equivalían a más profundidad, que más equipamiento producía más emoción. Esa canción de 3 minutos demostró que la autenticidad valía más que horas de virtuosismo desalmado. Los puntos centrales del mensaje punk eran devastadoramente simples. No hace falta saber tocar para expresarte. No necesitamos la aprobación de los expertos ni de la industria. El punk no destruyó al rock progresivo desde lo técnico, porque obviamente no podía competir en ese terreno. Lo que hizo fue algo mucho más efectivo y permanente. Lo ridiculizó culturalmente, lo hizo parecer irrelevante, anticuado,
elitista, en el peor sentido de la palabra. El efecto en la industria musical fue absolutamente inmediato y despiadado. La prensa musical británica, que llevaba años adorando incondicionalmente a los autoproclamados dioses del rock, se dio vuelta en cuestión de semanas. De repente, bandas como Genesis, Yes, Pink Floyd y Emerson, Lake and Palmer fueron etiquetadas con un término que funcionaba como sentencia de muerte profesional: dinosaurios. Era la peor etiqueta posible en el vocabulario del rock. Significaba extintos, significaba viejos, significaba completamente irrelevantes para el presente y el futuro. Y la prensa, siempre hambrienta de la siguiente gran moda, abrazó al punk con el mismo fervor con que había adorado al rock progresivo apenas un año antes. Las revistas que antes dedicaban portadas a los teclados modulares de Keith Emerson ahora celebraban a bandas que apenas sabían enchufar sus amplificadores. Resulta revelador escuchar lo que los propios músicos progresivos dijeron años después sobre ese momento. Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, admitió en una entrevista que el punk había sido necesario. Dijo textualmente que se habían vuelto demasiado pomposos y que necesitaban una patada en el trasero. Era una admisión notable viniendo de un miembro de una de las bandas más exitosas e influyentes de la historia del rock. ¿Cuál es tu canción punk favorita? Déjala en comentarios. Las compañías discográficas, siempre atentas hacia dónde soplaba el viento comercial, entraron en pánico. Comenzaron a firmar contratos con cualquier banda que tuviera el pelo corto, actitud agresiva y demostrara de manera convincente que no sabía tocar sus instrumentos. De la noche a la mañana, el virtuosismo se convirtió en un pasivo en lugar de un activo. Mientras tanto, los gigantes del rock progresivo se encontraron ante un dilema existencial con solo dos opciones posibles. La primera era morir con su orgullo intacto, negarse a cambiar y desaparecer gradualmente del mapa musical. Bandas como Gentle Giant y la propia Emerson, Lake and Palmer eligieron este camino, disolviéndose cuando quedó claro que su momento había pasado definitivamente. La segunda opción era adaptarse, cortarse el pelo metafórica y literalmente, simplificar su sonido y venderse a las nuevas demandas del mercado. Y aquí llegamos a la segunda parte de esta historia, quizás la más triste para los puristas. El punk hirió de muerte al rock progresivo, eso es innegable, pero fueron los propios músicos progresivos quienes terminaron cavando su propia tumba artística al intentar desesperadamente sobrevivir en el nuevo panorama musical. Lo que sucedió en los años posteriores fue lo que terminó de cambiar todo. Genesis, que había construido su reputación sobre canciones épicas protagonizadas por criaturas fantásticas y narrativas complejas, gradualmente abandonó todo eso. Cuando Peter Gabriel dejó la banda y Phil Collins asumió el rol de vocalista principal, comenzó una transformación que culminaría en los años 80 con la banda convertida en una eficiente máquina de producir hits pop. Canciones cortas, estribillos pegajosos, cero pretensiones artísticas. Yes, la banda que había definido el virtuosismo progresivo con sus composiciones laberínticas, cambió radicalmente su alineación y su sonido. En 1983 lanzaron Owner of a Lonely Heart, que se convirtió en un éxito masivo de radio. Era bailable, era simple. Era todo lo que Yes jamás había sido, y funcionó comercialmente de manera espectacular. Pero el ejemplo máximo de esta transformación, el símbolo definitivo de la rendición del rock progresivo ante las nuevas reglas del juego, fue la formación de una banda que representaba la ironía suprema. En 1982 se formó lo que la prensa llamó un supergrupo. Steve Howe, el guitarrista virtuoso de Yes, Carl Palmer, el baterista de Emerson, Lake and Palmer, John Wetton, el bajista de King Crimson, Geoff Downes, que había formado parte de The Buggles y brevemente de Yes. Aquel proyecto fue bautizado como Asia. Eran literalmente la realeza del rock progresivo reunida en una sola formación. Todos tenían décadas de experiencia creando la música más compleja y ambiciosa de la historia del rock. Lógicamente, deberían haber producido el álbum más técnicamente impresionante jamás grabado. Deberían haber demostrado que el virtuosismo todavía tenía lugar en el mundo musical. Deberían haber reivindicado todo lo que el punk había intentado destruir. Pero no hicieron nada de eso. En cambio, produjeron canciones de rock pop con coros pegajosos, estructuras simples y diseñadas específicamente para sonar bien en la radio comercial.
El resultado fue un éxito masivo. Su tema Hit of the Moment llegó al número 1 en Estados Unidos, vendieron millones de discos. Pero también fue la confirmación final y definitiva de que el viejo rock progresivo había muerto irremediablemente. Los virtuosos habían aprendido la lección que los Sex Pistols enseñaron a la fuerza. La técnica no servía absolutamente de nada si nadie te escuchaba. Podías ser el mejor guitarrista del planeta, pero si tu canción duraba 20 minutos y no tenía un estribillo memorable, estabas fuera del juego. Esa formación de superestrellas progresivas fue la respuesta perfecta al dilema. Los dinosaurios sobrevivieron, pero tuvieron que evolucionar a pájaros pop para evitar la extinción total. Suscríbete al canal si quieres que contemos la historia de tu artista o grupo favorito. Sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en 1976? ¿Fue verdaderamente un asesinato o fue algo más complejo? El rock progresivo no fue asesinado en el sentido literal, simplemente dejó de ser joven. Dejó de ser relevante para la nueva generación que estaba tomando las riendas de la cultura popular. Se convirtió en música para nostálgicos, para coleccionistas, para puristas que seguían comprando discos importados y debatiendo sobre cuál era la mejor formación de King Crimson. Esa canción de los Sex Pistols no destruyó la música técnica para siempre. Hoy tenemos metal progresivo, tenemos bandas increíblemente virtuosas que llenan estadios, tenemos músicos jóvenes que estudian las grabaciones de aquella época como textos sagrados. El legado del rock progresivo está más vivo que nunca en ciertos círculos. Pero lo que esa canción sí destruyó, de manera permanente e irreversible, fue la arrogancia. Bajó a los dioses de su Olimpo de sintetizadores y los obligó a caminar de nuevo entre los mortales. Les recordó que la música no era solo sobre cuántas notas podías tocar por minuto, sino sobre conectar emocionalmente con tu audiencia. El punk fue un catalizador, no un verdugo. Aceleró un proceso que probablemente habría ocurrido de todas formas, pero lo hizo de manera tan violenta y espectacular que cambió permanentemente las reglas del juego. El rock progresivo murió como fenómeno dominante de la cultura popular, pero sobrevivió como producto de culto. Hoy es influyente, respetado, estudiado en universidades de música, pero dejó de ser masivo para siempre. Johnny Rotten llevaba esa camiseta modificada de Pink Floyd como declaración de odio, pero gracias a ese odio visceral, el rock se reinició. Se limpió de sus excesos más absurdos, se reconectó con la calle y con la juventud. Nos dio otros 20 años de evolución y experimentación antes de que nuevos géneros tomaran el relevo. A veces, hace falta un poco de anarquía para poner orden. Johnny Rotten era David y había derrotado a Goliat con una simple piedra, el punk. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Eres de los que creen el virtuosismo y las capas sonoras complejas, o de los que prefiere 3 acordes y verdad? Y así, llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.